En este video voy a hablar sobre las representaciones de un número mixto. Vamos a hablar de dos, a través de dibujos, con la forma pictórica, y la representación en la recta numérica. Vamos a trabajar con dos ejemplos. En primer lugar vamos a tener el 2 enteros 3/4 y vamos a representarlo primero como dibujos y luego lo vamos a representar en la recta numérica. Para hacerlo como dibujos voy a usar cuadrados. Puedes usar rectángulos, círculos, lo que tú quieras, pero tienes que asegurarte que al hacer las divisiones de las figuras queden todas en partes iguales. Ya vas a entender a qué me refiero. Entonces voy a usar este cuadrado. Ahí está mi cuadradito. Uno de estos cuadrados representa siempre un entero, porque lo vamos a utilizar completo, lo vamos a pintar completo, pero primero voy a hacer los dos. Acá tenemos nuestros dos enteros. En un rato más los vamos a pintar. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestros 3/4? Estos 3/4 tenemos que también representarlos como un cuadradito. Pero en este caso, ese cuadradito no va a estar pintado completo, porque acá son 3 de cada 4. O sea, es un 3/4. Para eso, para poder representar ese 3/4, tenemos que representarlo siempre en la misma figura que estábamos utilizando antes. En este caso estamos usando cuadrados. Entonces usamos la misma figura. Y hay que recordar algunas cosas de cómo se representan las fracciones en este tipo de dibujo. Vamos a recordar que el denominador nos indica la cantidad de partes por las que se divide nuestra figura y el numerador nos indica cuántas debemos pintar. Entonces, en este caso nosotros tenemos que dividir en 4 esta figura y pintar tan solo 3. La voy a dividir en 4 partes iguales. Ahí está dividido mi cuadrado en 4 partes iguales. Y ahora tengo que pintar solamente 3. 1, 2 y 3. Te recomiendo, por un tema de costumbre que te puede ayudar en muchos otros ejercicios, que también dividas estas partes en las mismas que salen en el denominador de la fracción. Entonces la vamos a dividir también en 4 partes iguales. Puede ser que te queden un poquito distintas, pero intenta que no se note la diferencia. Por ejemplo, no vayas a dividir esto así, porque ahí es evidente que las 4 partes no son iguales. En cambio, si la línea te queda un poco chueca, no es algo tan grave. Entonces, ahí están mis dos enteros divididos en 4 partes iguales. Y de nuevo tengo que pintar 1, 2, 3, 4, porque ahora esto es un entero, o sea, está entero pintado. 1, 2, 3, 4. Entonces, esto era un entero, mi otro entero, y acá está mi 3/4. Entonces, esa es la representación de este número mixto. Ahora vamos a ver esta misma representación, pero en una recta numérica. Ok, acá ya tenemos dibujada nuestra recta numérica. Ahora lo que debemos hacer es representar estos dos enteros 3/4. Entonces, en primer lugar, lo que tú tienes que entender es que ese 2 enteros está justo acá. Si tú cuentas desde el 0 hasta el 2, hay 2 enteros. Ese es mi 2 enteros. Ese es muy fácil de representar, pero ahora debo representar mis 3/4. Para eso, lo que tienes que hacer es, en el próximo entero que viene, que es desde el 2 al 3, este es un entero, tienes que dividir en 4 partes iguales. La cantidad por las partes que divides depende del denominador de este número mixto. Entonces, como ahí hay un 4, significa que este entero lo dividimos en 4 partes iguales.
Si tu recta numérica no tiene cuadrícula, intenta de que tus 4 divisiones queden iguales. No pueden estar muy cerca, porque si te fijas acá tengo 1, 2, 3 y acá hay una muy grande. Tienen que ser lo más parecidas posibles. En este caso yo cuento con cuadrícula, entonces me voy a guiar por los cuadritos. Tendría que tener un total de 4 cuadritos. Y ahí están mis 4 cuadritos. Y tengo que pintar la cantidad de veces que dice el numerador. El numerador dice 3, entonces pinto 3 de estos cuadritos. 1, 2, 3. Y listo, está representado mis 2 enteros 3/4 en la recta numérica. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a representar un entero 2/5. Entonces, ahora voy a usar otra figura geométrica, voy a usar un rectángulo. Recuerda que puedes usar la figura geométrica que tú quieras, pero debes intentar que las divisiones de tus partes queden iguales. Entonces vamos a hacer mi rectángulo. Acá tenemos nuestro rectángulo. Entonces, tenemos el entero. Este es nuestro entero. Ya tenemos representada esa parte. Ahora hay que representar el 2/5. Entonces, recordemos que antes dijimos que el denominador me indica por cuántas partes debo dividir y el numerador me indica cuántas partes debo pintar. El denominador en este caso es 5, entonces voy a dividir este rectángulo en 5 partes iguales. Las voy a hacer hacia abajo. Voy a utilizar una regla para que quede más ordenado. Ahí tengo mis 5 secciones iguales. Ahora tengo que mirar el numerador y ver cuántas veces me dice el numerador que debo pintar. Me dice que pinte solo 2, entonces voy a pintar 2 secciones. 1, 2. Ahora, si te acuerdas de lo que dije antes, lo que recomendé fue que el entero, a pesar de que lo deberíamos pintar entero, lo dividas igual, porque te va a ayudar en algunos ejercicios. Voy a colocar las divisiones. Ahí están mis 5 divisiones iguales y pinto los 5 rectángulos interiores. Si alguna vez te has preguntado por qué acá se tiene que dividir en 5 partes iguales, es simplemente para que los denominadores de las dos fracciones sean el mismo. Recuerda que cuando tenemos un número mixto es como que tuvieses 1 más 2/5. Entonces lo que tú tendrías que hacer acá para poder sumar estas dos cosas es colocar un denominador igual a 1 y amplificar por 5. Y esto es lo mismo que 5 partido por 5 más 2/5. Entonces en un diagrama este sería el 5 partido por 5 y este sería el 2 partido por 5. Ahora lo vamos a representar en una recta numérica. Entonces, recuerda que el primer entero está generalmente listo, porque desde el 0 al 1 hay un entero, ya tenemos lista esa parte. Ahora lo que nos falta es la fracción que acompaña a ese número entero. Recuerda que debes dividir este sector, que es un entero, en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuenta los espacios que quedan, no las líneas. Acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está la división de nuestro entero. Pero nuestra fracción dice que solamente pintemos 2. Entonces pintas 2. 1 y 2. Espero este video te haya ayudado a entender cómo representar números mixtos en una recta numérica y como un dibujo. Si este video te ayudó a resolver dudas, suscríbete y dale me gusta.